Podemos y el PSOE están presentando sus programas económicos en estos últimos días y apuestan clarísimamente por una subida muy sustancial de los impuestos y además de forma generalizada. ¿Qué propone Ciudadanos en materia fiscal? ¿Se apuesta por subir impuestos? ¿Se apuesta por bajarlos? ¿Cuáles? Bueno, nosotros hemos sido muy claros, hay que ser responsables con las cuentas públicas y bajar los impuestos mientras tanto. ¿Cómo se hace eso? Tú puedes decir como hace el PP, que vas a bajar no sé cuántos impuestos y después hacer la mayor subida de impuestos de toda la democracia, que es la que hizo en la última legislatura. Puedes optar por hacer una propuesta más sensata y no engañar a los ciudadanos, porque es igual de populismo decir que vas a gastar 40.000 millones, que por tanto, que no tienes. Es lo que ha hecho el PSOE en su último programa, que acaba de presentar 40.000 millones y subir, bueno, en la última propuesta de presupuesto tenían hasta 7 impuestos, básicamente freír a la clase media y trabajadora de impuestos, pero tampoco es viable con el déficit, como decía, segundo déficit más alto de la Unión Europea que tenemos, decir que vas a eliminar impuestos por valor de 20.000 millones. No se lo cree nadie, sobre todo porque no lo han hecho cuando gobiernan. Entonces, es mejor tener una política sensata en la que digas, bueno, yo voy a cumplir con mis compromisos en Europa y voy a bajar algunos impuestos progresivamente mientras sea posible. ¿Cuáles son? Hemos propuesto la eliminación del impuesto de sucesiones en toda España, con una bonificación del 100% en todas partes. Ya lo hemos conseguido en algunos lugares de España. En línea con lo que se ha hecho en Andalucía, lo que se acaba de Andalucía era un 99%. Nosotros hablamos del 100% a nivel nacional y eso se puede financiar. Es verdad que es un impuesto que genera unas disparidades enormes, tienes disparidades de 1 a 100 entre comunidades autónomas, unos incentivos perversísimos en los que la gente se va a morir a otro lugar de España para no pagar el impuesto. Vemos que hay que eliminarlo, es un impuesto que tiene muchas distorsiones y es injusto y por tanto proponemos esa eliminación inmediata. Y después hablamos de reducir el IRPF. Nosotros, en el último presupuesto que aprobamos con el Partido Popular, le exigimos al PP una reducción de impuestos para 3 millones de mileuristas que ya se están beneficiando. En España, las clases medias y los que ingresan, pues eso, alrededor de entre 1.000 y 3.000 euros son los que más impuestos pagan en términos relativos. Entonces hay que reducir la carga, hay que ir progresivamente reduciendo la carga. Nosotros nos hemos comprometido a reducir esa carga en la legislatura. No hemos dado una concreción para el primer año, la concreción es sobre sociedades. Y después hay otra serie de reformas que puedes hacer, ¿no? Que yo creo que hay que hacer. En España tienes un impuesto de sucesiones que es un poco como un queso gruyère, que si tienes un gran despacho de abogados que conocen... Sociedades, perdón. Que si tienes un gran despacho de abogados que te ayuda a ver cuál es la trampa que puedes hacer, ¿no? La deducción que te puedes coger para pagar un tipo efectivo que sea del 7% o del 6% en vez de lo que toca, ¿no? Que es en este caso el 25% en sociedades, pues te libras de una parte de los impuestos. Nosotros creemos que hay que tapar esos agujeros y con eso tener el objetivo de bajar los tipos máximos, porque tenemos que ser competitivos, porque si queremos financiar el estado del bienestar, si queremos financiar las políticas de familias y una educación de primera, lo que necesitamos es tener un crecimiento económico y atraer empresas y atraer inversión. Eso es lo que va a generar el crecimiento y con eso en un entorno abierto necesitas tener unos impuestos competitivos. Yo creo que potencialmente se pueden bajar en sociedades también, pero hay que cerrar los huecos por donde se hacen trampas, ¿no? Pero hablábamos antes de armonización fiscal, terminamos con esto en impuestos, luego, sí, no entramos en pensiones. Luego podemos entrar en pensiones. Hablábamos antes de armonización fiscal, que pues siempre, yo decía, la armonización fiscal casi siempre es una manera de no decir subir impuestos. Entonces, ¿qué tipo de armonización fiscal? ¿Nos gusta más, a Ciudadanos le gusta más un modelo irlandés o un modelo francés? Dentro de la Unión Europea, lo que nos piden los expertos, incluso lo que propuso el grupo de expertos que convocó Cristóbal Montoro, fue una reforma fiscal. Ni siquiera habló de subir o bajar impuestos. Lo que dijo es, vamos a tratar de recaudar lo mismo de otra forma. Y lo que proponía era bajar los impuestos que penalizan la creación de empleo, IRPF, sociedades, por lo menos los tipos, y si acaso subir los impuestos indirectos, impuestos especiales, IVA,
y Ciudadanos en algún momento se metió en algún lío con este tema del IVA. ¿Cómo está ahora mismo el esquema general? ¿Hacia dónde nos queremos dirigir? ¿Francia o Irlanda? Y, en segundo lugar, ¿qué hacer con el diseño general del modelo impositivo? Bueno, en términos de, hablas de armonización fiscal, sí. Bueno, nosotros en este caso solo he hablado de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, con una bonificación del 100%. Es una armonización, bueno, puedes llamarlo armonización, pero es una eliminación. Sí, no, ahora, cuando decía armonización, como antes había habido armonización fiscal, pero casi a nivel europeo. No, yo decía, bueno, que en algún momento tendremos que avanzar en Europa a tener unos tipos básicos, unas bases imponibles, unas referencias para los impuestos más o menos parecidas, para que no haya agujeros fiscales. No puede ser que de pronto Amazon en el Reino Unido o Starbucks en Suiza sea libre de pagar impuestos y que entonces deje de financiar el estado del bienestar, ¿no? En el Reino Unido o en Irlanda, hemos tenido el caso de Apple, tienes casos dentro de la Unión Europea que a mí me parece inaceptable, ¿no? Que si queremos realmente ser serios en esto, digo, oiga, que paguemos poco, pero que lo que toque pues se pague, ¿no? No puede ser que hagamos trampas, ¿no? Pues entonces no podremos financiar lo que queremos, ¿no? Y respecto al posicionamiento, hombre, todos los impuestos son distorsionadores, entonces hay unos impuestos que distorsionan más y unos menos, y normalmente lo que te dicen los responsables y los académicos es que lo que tendrías que tener es un impuesto que recaude bien y de forma efectiva, y después, en todo caso, si quieres hacer políticas redistributivas, las haces con la política de gasto. Hay muchas veces que en este país se confunde que si tú dices, bueno, quieres hacer redistributivos en la recaudación, pero lo que tienes que hacer es, en todo caso, redistributivo el gasto si quieres, ¿no? Y hay impuestos que son más eficientes que otros para recaudar, ¿no? Desde luego lo que no es eficiente es tener impuestos muy distintos en todas partes, trampas en el sistema. Yo creo que tenemos que tener un sistema más compacto, con menos agujeros y con tipos en general más bajos.